Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Gloria a Dios por sus vidas, que la paz del Señor Jesús sea con ustedes, que el Señor Jesús los cubra con su sangre preciosa y les mande ángeles. El día de hoy vamos a estudiar Malaquías capítulo 2. Es un tema bastante interesante, profundo. Vamos a hablar del tema del divorcio, el tema del matrimonio. Vamos a ver qué ocurre cuando alguien se divorcia, cuáles son los efectos espirituales después de un divorcio. ¿Pueden entrar demonios por un divorcio? ¿Qué le pasa a los hijos de un matrimonio que se divorció? Todo eso lo vamos a estudiar el día de hoy. Por supuesto que hay efectos que, aunque se haya pedido perdón, van a lastimar a generaciones subsecuentes. Pero bueno, hoy vamos a estudiar esto, ¿sí? Gloria a Dios por sus vidas. Espero que puedan abrir su Biblia. Usamos Biblia Reina Valera 1960. Abrimos nuestro cuadernito de oración. Vamos a comenzar con el estudio, ¿sí? Nos vamos todos a Malaquías, capítulo 2, para comenzar. Voy a tomar un poco de té, porque desde ayer que predicamos mucho y cantamos mucho, tengo un poco la voz un poco ronca. ¿Listo? Vamos a comenzar. Bueno, a manera de introducción, para recordar algunos datos interesantes sobre Malaquías, porque lo acabamos de empezar a estudiar desde el domingo pasado, él profetizó entre los años 420 y 414 a.C., es decir, 100 años después de Ageo y Zacarías. Terminamos la serie de Zacarías y tenemos que entender que entre Zacarías y Malaquías hubo un espacio de 100 años. ¿Qué significa Malaquías? Si alguien recuerda, Malaquías significa Malachi, que significa mi mensajero. Lo repito, Malachi significa mi mensajero. También significa mi ángel, mi enviado. Y esto nos hace una muy fuerte alusión a la venida del Señor Jesús, a cuando Dios se hizo carne, el Hijo de Dios, que es Dios Todopoderoso, es parte de la Trinidad, se hizo carne, y en la Biblia muchas veces se le menciona como el ángel de Jehová, el ángel del pacto, pero también el nombre Malaquías, Malachi, hace alusión a que primero vendría Juan el Bautista, y después vendría Jesucristo, el Mesías, ¿sí? También recordamos que la palabra ángel en hebreo se parece mucho a Malaquías. Se dice malach, o en plural, malachim, ángeles. Y muchas veces esta palabra se usa, por ejemplo, para decir el ángel de Jehová, el ángel de Yahvé, malach Yahvé, malach Elohim. Bueno, esto lo estuvimos viendo la vez anterior. Asimismo, estudiamos cómo Nehemías fue contemporáneo de Malaquías, vivieron aproximadamente en los mismos años. Y cuando Nehemías, que fue copero del rey Artajerjes, rey de Persia, si lo recuerdas, que reconstruyó los muros de Jerusalén, que gobernó durante 12 años, aproximadamente del 420 al 432, aproximadamente antes de Cristo, bueno, él sí pudo haber conocido a Malaquías, ¿sí? Voy a mencionarte una breve línea del tiempo antes de comenzar con esto. Los datos históricos siempre son importantes e interesantes. La reconstrucción del templo en Jerusalén se realizó aproximadamente en el año 536 a.C. Si lo puedes anotar, qué mejor. Repito, la reconstrucción del segundo templo se realizó en el año 536 a.C. Aproximadamente 72 años antes lo habían destruido. Artajerjes, del cual estamos hablando, el nombre real de Artajerjes histórico es Artajerjes Longímano, está medio difícil su nombre, Artajerjes Longímano, rey de Persia. Reinó aproximadamente en el año 464. Esdras, ¿te acuerdas del libro de Esdras? Cuando lideró un grupo que regresó a un sacerdote, fue en el año 458 a.C. Nehemías, contemporáneo de Malaquías, fue en el año 444 a.C.
La reconstrucción del muro de Jerusalén por Nehemías se realizó en el 443 a.C. y el ministerio de Malaquías en el 420. Es decir, Malaquías fue el último profeta antes del Mesías. Quiere decir que hubo 400 años de silencio profético hasta la aparición del Mesías. 400 años de silencio profético, hasta que apareció una voz en el desierto, Juan Bautista gritando: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Interesante todo esto. Entonces, te pregunto, ¿cómo se dice Malaquías en hebreo? Malachi. ¿Qué significa Malaquías? Mi ángel, mi mensajero, mi enviado. ¿Por qué? Porque ya vendría el Mesías y porque Jesús vendría con un precursor, Juan Bautista. Juan Bautista vino en el espíritu y en el poder de Elías, ya lo dijimos el domingo pasado, pero en el futuro Elías regresará como uno de los 2 testigos de Apocalipsis, como aproximadamente 3 años y medio antes de que Jesús venga en la segunda venida. Será el precursor del Mesías. Jesús lo enseñó, que Elías vendría primero. Malaquías lo enseñó, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4. Entonces, yo espero que todos estos datos interesantes los guardes no solo en tu mente, sino en tu corazón. Y vamos a ver rápidamente de qué trató Malaquías 1, porque todo esto lo tienes que tener en mente para que tengas el hilo de todo el libro de Malaquías. Y recuerda que las series siempre quedan grabadas, en los playlists. Tenemos playlists de libros o en los en vivos, tú lo puedes buscar. Vimos cómo Dios aborreció a Jacob, amó a Esaú. El pueblo le ofrecía animales cojos, ciegos, mancos, con piojosos, con testículos magullados, y Dios los regaña por ofrecerle esta clase de sacrificios, por menospreciar la mesa de Dios. ¿Recuerdas todo esto? Hablamos de los tipos de creyentes que producen fruto, unos de 30, unos de 60, unos de 100 por uno. Ha de entregarse a medias, exacto. Ahora nos vamos al capítulo 2. Ya voy a iniciar con el capítulo 2. Primeramente, fijamos nuestros ojos en el verso número 1 y lo leemos. Dice así: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿A quién va dirigido? A los Kohanim en hebreo. Kohanim. ¿Y cómo se dice sacerdote en singular en hebreo? Cohen. Hoy en día existen descendientes de Aarón, sí, y muchos, en la tribu de Leví. ¿De verdad? Sí, hoy en día hay descendientes de la tribu de Leví. ¿Dónde están? Pues algunos en Rusia, otros en Europa, otros en Marruecos, en el norte de África, otros en Israel. ¿De verdad? ¿Hoy hasta nuestros días hay Cohen y Kohanim? Sí. Qué interesante. Vemos cómo, por ejemplo, en Apocalipsis, que Dios va a preservar a las 12 tribus, 12,000 de cada tribu en los 144,000, excepto Dan, porque de Dan viene el anticristo, por eso Dan no sale en los 144,000. Quiero hablarte un poquito de los Cohen y Kohanim. Tengo datos extremadamente interesantes que yo me dedico, es lo mío, a la genética, a la inmunología, a la biología molecular. Y tengo datos sumamente interesantes para ti hablando respecto del linaje de los Kohanim. En 1997, un doctor llamado Dr. Karl Skorecki, así se llama, Karl Skorecki, publicó un artículo en la revista Nature. La revista Nature es una de las revistas de mayor renombre a nivel internacional en ciencia, con el factor de impacto más alto. Publicar en Nature para un científico, un investigador, un médico es wow. Bueno, pues el doctor Karl Skorecki publicó en el 97 un artículo en Nature donde identificó una firma genética particular que aparecía en la mayoría de los hombres que declaraban ser de linaje Cohen, los Kohanim, de Leví, de Aarón, descendientes de Aarón. Tanto en askenazis, que son principalmente europeos, como en sefardís. Los askenazis son de los del norte de Europa y los sefardís son de España. A España se le llama sefarad. Y esto es interesantísimo porque hizo un estudio donde juntó a muchos Kohanim. A ver, ¿tú eres de la tribu judío de la tribu de Leví? Sí. ¿Eres descendiente de Aarón? Sí.
A ver, déjame, te saco sangre, te voy a hacer un análisis genético, voy a sacar tu DNA y voy a ver si encuentro el patrón repetitivo que corresponde, que se encuentra en el cromosoma Y de los varones. Esto es genética, pues, no sé si lo entiendas. Hay un factor repetitivo en una región del cromosoma Y de los hombres que descienden de Aarón, que es una marca, es un sello que realmente demuestra que desciendes de Aarón. Lo voy a intentar decir con palabras entendibles porque no todos conocen de estudios genéticos, pero por ejemplo, hay pruebas de paternidad o pruebas de maternidad. Cuando alguien es un padre o una madre biológico de algún niño o niña, hay regiones repetitivas denominadas regiones satélite, que ya ves que tenemos adenina, guanina, citosina y timina. Y esto nos va a formar el código genético. Pues hay regiones no codificantes que no codifican para proteínas, no tienen función alguna, están cerca de los telómeros. Telómeros son las regiones más distales de los cromosomas, que se repite, y son patrones que solamente se lo puede heredar un padre a un hijo o una madre a una hija. Que conforme hay distanciamiento genético, pues ya no tiene ese patrón. Entonces, siguiendo esa regla genética, este señor, doctor Karl Skorecki, en el 97, encontró que por lo menos el 98.5% de los Kohanim actuales, de los descendientes de Leví, comparten un marcador genético común del cromosoma Y llamado haplotipo modal Cohen. Así le llamó, haplotipo modal Cohen, que son repeticiones cortas en tándem, una combinación específica que es como un sello en el DNA, repito, cromosoma Y, que se hereda específicamente del padre, en el cual se constata que descienden de Aarón. Y de 100 hombres que se decían descender de Aarón, 100 levitas, Kohanim, 98.5% portaban este marcador. No importa que vinieran de España, no importa que vinieran de Francia, de Alemania, del norte de Europa. Existe el haplotipo modal Cohen, que es una marca genética que demuestra que vienes de Aarón. Eso te lo digo como un dato histórico, un dato científico, un dato interesante, que si bien no es espiritual, pero sabemos que la Biblia dice en Apocalipsis que Dios va a preservar las tribus. 12,000 de cada tribu. Y quiero decirte que por milagro de Dios, la tribu de Leví, específicamente los Kohanim, están casi intactos. Están casi intactos. El haplotipo modal Cohen es el sello genético que demuestra que alguien realmente desciende de Aarón. ¿Sí? Bueno, voy a hablarte del sacerdocio rápidamente y brevemente antes de continuar con el resto de Malaquías capítulo 2, porque este mensaje va dirigido a los sacerdotes principalmente. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Sabemos que Jacob tuvo hijos y uno de ellos fue Leví, ¿cierto? Que Dios escogió a la tribu de Leví para que de ellos viniese el sacerdocio. De la tribu de Leví vino Aarón, de la tribu de Leví vino Moisés, eran hermanos. Y Aarón fue el primer sumo sacerdote, Gadol Cohen. Pero después de Aarón hubo otros sumos sacerdotes. Quiero platicarte rápidamente qué ocurrió con la genealogía de los sumos sacerdotes. Lo voy a hacer brevemente para no desviarme mucho de Malaquías, pero es necesario que lo mencione para que tú tengas entendimiento en esto. Leví engendró a Coat, ¿sí? Y bueno, el primer sumo sacerdote después de Coat fue Aarón. Sabemos que Aarón vivió aproximadamente en el año 3300 a.C. Aarón tuvo 4 hijos varones, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño en sus incensarios y Dios los consumió y cayeron muertos a la entrada del tabernáculo. ¿Recuerdas esa historia? Nadab y Abiú perecieron al ofrecer incienso y fuego extraño, pero sobrevivieron Eleazar e Itamar. Se le consideró después de la muerte de Aarón a Eleazar como el Gadol Cohen, ¿sí? Eleazar tuvo un hermano que se llamó Itamar.
vamos a ver cómo hubo descendientes tanto de Eleazar como de Itamar que alternándose tenían el sacerdocio. En la mayoría de los casos, los sumos sacerdotes provenieron de Eleazar. Y en pocos casos, algunas excepciones, provenieron de Itamar. Cuando murieron Nadab y Abiú quemados en el tabernáculo, Eleazar tomó el cargo del sumo sacerdocio cuando murió su padre Aarón en el monte Hor. Eleazar tuvo un hijo que se llamó Finés, fue sumo sacerdote. Después de él, Abisúa, Buki, Uzi, y hasta ahí todo va bien, del linaje de Eleazar. Itamar siguió teniendo hijos, pero no fueron sumos sacerdotes. Colaboraban en las tareas del tabernáculo, pero no eran sumos sacerdotes. Pero en el tiempo del sumo sacerdote Uzi, descendiente de Eleazar, algo sucedió y entró a participar en el sumo sacerdocio los descendientes de Itamar. Elí, por ejemplo, ¿te acuerdas de la historia de Elí? Hoy le vamos a revisar que tuvo hijos que fornicaban en la entrada del tabernáculo y robaban los sacrificios, eran muy perversos y Dios los mató. Bueno, ellos descendían de Itamar. Y después vamos a ver que hubo otros sumos sacerdotes como Seraías, Merayot, Amarías, Ahitob, pero en el tiempo de Sadoc, en la construcción del primer templo, se quitó al linaje de Itamar y regresó otra vez el linaje de Eleazar para quedarse y no volverse a ir. Es decir, hubo un breve tiempo después del sumo sacerdote Uzi en el cual Itamar entró al sumo sacerdocio, pero fue breve. Algunos de los nombres característicos de los sumos sacerdotes de Itamar fueron Elí, Finés, Ahitob, Ahías, Ahimelech y Abiatar. Muchos de ellos mencionados en la vida del rey David. Después de que entró Sadoc en la construcción del primer templo, continuó el sumo sacerdocio que se preservó del linaje de Eleazar. Itamar ya no entró. Por ejemplo, Ahimas, Azarías, Johanán, que es Juan en hebreo. ¿Te acuerdas cuando menciona el Nuevo Testamento que Juan tenía unos conocidos y que por eso le permitieron a Pedro y a Juan entrar al patio cuando juzgaban a Jesús? Bueno, déjame decirte que hubo sumos sacerdotes que se llamaron Juan. En hebreo Juan se dice Johanán. Johanán, Azarías, Amarías, Ahitob, Sadoc, Salum, Hilquías, Azarías, Seraías, Josadac, Josué en el tiempo del segundo templo, Joaquim, Eliasib, Joiada, Johanán y el último sumo sacerdote que le tocó recibir a Alejandro Magno cuando invadió Jerusalén se llamaba Jadúa. Esto te lo digo nada más como un paréntesis grande para que tú sepas datos interesantes del sacerdocio levítico. Si no me entendiste mucho, significa que requieres un poco más de lectura bíblica del Antiguo Testamento para comprender el linaje de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. O si no, el programa siempre queda grabado, vuélvelo a ver y analízalo con calma. Ahora sí, regresando al verso 1 de Malaquías capítulo 2, donde Dios le da un mensaje a los sacerdotes, voy a hacer otro segundo paréntesis porque te hablé del sacerdocio en el Antiguo Testamento, pero ahora te voy a hablar del sacerdocio en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente podía ser sacerdote el que descendía de Aarón. Si no descendías de Aarón y eras varón, imposible que fueras sacerdote. Pero en el Nuevo Testamento hay un cambio radical. En el Nuevo Testamento, todo creyente, niño, adulto, anciano, hombre, mujer, joven, es sacerdote de Cristo. Esta es una verdad que el catolicismo romano, la gran ramera, le quiso arrancar al evangelio, mas no pudo. Hay un término neotestamentario llamado nicolaíta. Jesús dice que él aborrece a los nicolaítas. ¿Quiénes son los nicolaítas? ¿Qué son los nicolaítas? Nikos significa sobre, Laos significa pueblo. Los nicolaítas son un grupo de personas que creen que ellos son una clase clerical sobre el pueblo común y que solo ellos pueden ostentar el título de sacerdote de Cristo. Eso hace el catolicismo romano. Ellos son nicolaítas y Jesús dice que los aborrece. Una gran herejía del catolicismo romano es que para ser sacerdote tienes que ser hombre, no casado,
estudiar 12 años en un seminario, después viajar a la Baticueva en el Vaticano. Digo Baticueva porque está lleno de demonios. Y que un hombre pecador autoproclamado papa, que no es más que el César romano, que preserva el imperio romano dormido, te postras en un templo lúgubre, bueno, esas personas, en un templo lúgubre, oscuro, y él te proclama sacerdote, según ellos, ¿no? Eso es una completa aberración, es una herejía, es una falsedad. Son falsos sacerdotes de Cristo. Te voy a dar por lo menos 4 citas neotestamentarias donde se nos muestra quiénes son los verdaderos sacerdotes de Cristo. Y eres tú si estás convertido, y soy yo si estoy convertido a Jesucristo. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Acompáñame. Esto lo tienes que leer con tus hermosos ojitos para que llegue a tu corazón y se escriba en la tabla de tu mente y tu corazón para toda tu vida. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y a estos lavados en sangre, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te voy a demostrar cómo Juan y Pedro demostraron claramente, hablando por el Espíritu Santo, que toda persona que se arrepienta de sus pecados, toda persona que se convierta a Jesucristo, nazca de nuevo, Dios lo considera rey y sacerdote. En el Antiguo Testamento, si no eras de Leví y tenías los requisitos que mencioné anteriormente, era imposible. Pero en el Nuevo Testamento hay un giro radical, 180 grados. Los gentiles, por la fe en Jesucristo, podemos participar del sacerdocio mejor que el del Antiguo, el de Cristo. No tenemos que estudiar en seminario 12 años. No tenemos que ir a postrarnos en la Baticueva a oscuras y que te ordenen sacerdote. No. Al nacer de nuevo, te es imputado por gracia, por la fe, un sacerdocio neotestamentario. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es Jesucristo, ya no es de la tribu de Leví. ¿Te das cuenta cómo el antiguo pacto y el nuevo pacto, hay cosas en las que se parecen, pero en otras no son iguales? En el nuevo pacto ya no se guarda sábado. En el nuevo pacto no nos circuncidamos. En el nuevo pacto sí podemos comer cerdo. En el nuevo pacto, la mujer no se tiene que apartar en su periodo menstrual. En el nuevo pacto, no tenemos que comer todos esos alimentos kosher. En el nuevo pacto hay diferencias. La ley ritual quedó abrogada, la ley moral quedó vigente e incrementada. Y una de las grandes diferencias del nuevo pacto es que tú y yo somos sacerdotes de Cristo. Y no solo sacerdotes, reyes. Y el término griego empleado en Apocalipsis capítulo 1, verso 5 es basileus y ereus. Basileus, que es rey, reino, y ereus, que es sacerdote. Para entender esto, a continuación te voy a dar más versículos que habla de nuestro sacerdocio en Cristo, el genuino, el verdadero. Esos que tienen un cuadrito blanco en el cuello, que están vestidos por lo general de negro, que dicen soy sacerdote, son falsos sacerdotes. Dios no los considera sacerdotes, son nicolaitas. Pero los verdaderos sacerdotes de Cristo, hombres, mujeres, niños, ancianos, adultos, jóvenes, convertidos a Jesucristo, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y que el Santo Espíritu de Dios mora dentro de ellos. Basileus y ereus. Poderoso, ¿no? Vamos a meditar en qué hace un rey. Un rey gobierna, un rey legisla, un rey toma decisiones, un rey establece orden. Nosotros, ¿cómo seremos reyes con Cristo? Bueno, literalmente cuando Jesús venga en el milenio, a uno le dará 5 ciudades, a otro le dará 10 ciudades, dependiendo de lo que hicieron para Jesús cuando estaban en la vida. Pero aquí, antes de irnos al reino de los cielos, en la gracia, ¿cómo ejercemos el reinado de Cristo? Podemos echar fuera demonios. Y eso es tomar autoridad. Jesús los venció en la cruz. Tenemos la placa, como un policía, un militar que tiene una placa, una insignia, que es nuestra autoridad en Jesucristo. Estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. Y tenemos un arma, poder, no solo autoridad, también poder. Llenos del Espíritu Santo, Jesús dijo, si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Un ejemplo de ejercer el reinado con Cristo es echar fuera a un demonio. Un demonio no se va si no tienes autoridad. Y un demonio no se va si no tienes poder.
Y Jesús dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios. Si tú y yo no fuéramos genuinos sacerdotes de Cristo, sería imposible que echáramos fuera demonios. Si tú y yo no fuéramos genuinos sacerdotes de Cristo, sería imposible que echáramos fuera demonios, que derribáramos principados, potestades, gobernadores de tinieblas. Sería imposible que los pudiéramos atar, mandar al abismo. Y Jesús dijo, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Dice toda, y nada os dañará. Esto hace un rey, Basileus. Pero no solamente somos reyes, también somos sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote se presenta ante Dios, tiene comunión con Dios, toma bendición espiritual celestial y sale de la presencia de Dios y la imparte al pueblo. Hace sacrificios y ofrendas, intercesiones y bendiciones. Nosotros podemos orar por los enfermos y que sanen porque somos sacerdotes de Cristo. Podemos orar en la presencia de Dios y ministrar la bendición de Jesucristo. Bajar de lo del cielo y ministrarlo, predicar el evangelio, orar por los enfermos, hablar nuevas lenguas. Podemos ministrar lo celestial. Estamos autorizados para ministrar lo celestial. Sería imposible que nosotros ministrásemos lo celestial si no fuera porque Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre cuando nos lavó con su sangre preciosa y nos compró. ¿Entiendes esta parte? Podemos ministrar el Evangelio de Jesucristo. Yo les quiero decir que el catolicismo romano es una religión falsa que lleva al infierno. Dios aborrece al catolicismo romano, le llama la gran ramera en Apocalipsis capítulo 17. Y el sacerdocio católico es falso, te lo estoy demostrando. En el Nuevo Testamento, todos los discípulos de Jesús, hombres y mujeres, aún niños, son reyes y sacerdotes. Recordemos sobre el pasaje de la gran ramera. Dice la Escritura que está sentada sobre muchas aguas, las cuales son multitud de pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Dice que tiene una copa llena de fornicaciones y la inmundicia de sus abominaciones. La única religión mundial que tiene una copa es el catolicismo romano. Dice que está vestida de piedras preciosas y perlas. La religión mundial más millonaria es el catolicismo. Dice que está vestida de púrpura y escarlata. La única religión mundial vestida de rojo y morado es el catolicismo romano. Dice que está ebria, borracha de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. La única religión mundial que ha masacrado y asesinado a más cristianos verdaderos en toda la historia fue el catolicismo romano durante la Inquisición. La Inquisición católica mató a más de 70 millones de cristianos y judíos en la Edad Media. Cumple todos, absolutamente todos los requisitos proféticos para ser la gran ramera. Predica un evangelio diferente. No hay misas en el Nuevo Testamento. La Eucaristía católica es su brujería. El católico cree que cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo, cuando Hebreos dice claramente que Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. Decir que cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo es una herejía que va contra la doctrina clara establecida en el libro de Hebreos. Ellos creen que cada misa bajan a Jesús del cielo, el sacerdote según ellos, lo sacrifican y lo meten a la hostia y lo dan de comer, lo cual es una atroz herejía. Es una aberración. La Eucaristía católica es brujería. Jesús no puede ser crucificado nuevamente. Y menos por un hombrecito pecador, un nicolaíta autodenominado sacerdote. Te estoy demostrando bíblicamente que el verdadero sacerdocio neotestamentario es de todo el cuerpo de Cristo. Ahora vamos al testimonio del apóstol Pedro, el cual constata que el sacerdocio le corresponde a todo el pueblo y no solamente a una clase clerical sacerdotal. Esto está en Primera de Pedro capítulo 2. Quiero que me acompañes, por favor. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pedro dice lo siguiente, hablando de los lavados en la sangre de Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Pedro, hablando de todos los creyentes en Jesucristo, emplea el término griego basileus de reyes, y girateuma de sacerdotes. Basileus, girateuma.
Todos los salvos por la fe en Jesucristo, independientemente de su edad, independientemente de su sexo, independientemente de sus estudios, todos los salvos en el Nuevo Testamento son real sacerdocio, basileus hirateuma. Ya van 2 versículos que demuestran que el sacerdocio no se obtiene estudiando 12 años en el seminario, que el sacerdocio no se obtiene siendo ordenado en una baticueva de Italia, de los romanos. La iglesia de Jesús se fundó en Jerusalén, no se movió a Roma, pero para nada. Entonces, somos real sacerdocio, somos reyes y sacerdotes con Cristo. Podemos ministrar las cosas del reino de los cielos porque somos sacerdotes autorizados. Un adolescente convertido a Jesucristo, sea hombre o mujer, es el verdadero sacerdote de Cristo. Puede orar por enfermos, echar fuera demonios, predicar el evangelio. Un falso sacerdote es un hombre vestido de negro, con sotana, con un cuadrito blanco en el cuello. Ellos son falsos, son nicolaitas. Y Jesús dice, yo los aborrezco. Te han engañado. Te han hecho creer que ellos son sacerdotes cuando ellos son usurpadores del sacerdocio neotestamentario. Son usurpadores, son engañadores. No son los genuinos. Lo vuelvo a leer, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este es el segundo testimonio neotestamentario de que nosotros somos los verdaderos sacerdotes de Cristo. Voy al tercer testimonio neotestamentario. Apocalipsis capítulo 20, verso 6, quiero que lo leas. Gloria a Dios por los que están abriendo sus ojos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Te das cuenta que los salvos serán sacerdotes de Dios y de Cristo? Tercer testimonio, Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por lo menos 4 veces el Nuevo Testamento menciona que somos reyes y sacerdotes de Jesucristo. A los que no entendieron, porque vi que me preguntaron sobre la misa católica, déjenme decirles que el rito de la misa no viene en el Nuevo Testamento. Cuando los creyentes en el Nuevo Testamento se reunían, predicaban el evangelio, cantaban alabanzas, hacían oración. Nada de los ritos raros que inventó el catolicismo romano. Escudriña en el Nuevo Testamento qué actividades hacían los creyentes cuando se reunían y te darás cuenta que no tiene nada que ver con la misa herética católica. Hablando de la Santa Cena no es la Eucaristía católica. Cuando tú revisas la Santa Cena te das cuenta que Jesús toma un pan, no oblea, no hostia, no galleta, un pan sin levadura que enfrente de todos parte. Las hostias no es un pan que lo partan enfrente de todos. La Eucaristía católica no es la Santa Cena, es otra cosa diferente. Jesús en la Santa Cena verdadera tomó un pan y lo partió y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero Jesús dijo, esto es memoria de mí. Y tomó de la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros, bebed de ella todos. La Santa Cena siempre va con el pan y la copa, son inseparables, pero en las misas católicas comen la hostia sin la copa. Eso no es la Santa Cena, no es una oblea, no es una hostia, no es una galleta, es un pan sin levadura. Entonces, Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. No dijo que cada vez que partimos el pan lo estamos crucificando otra vez. No lo estamos bajando del cielo para meterlo a la hostia y dárselo de comer a la gente y después los pedacitos rotos meterlos a un ídolo, el sol, Baal, que tiene muchos picos y es de oro, que le dicen el Santísimo, que en realidad es el Inmundísimo, y lo meten ahí para que no se pierda nada. Es muy sencillo darse cuenta que la Eucaristía católica no es la Santa Cena que enseñó el Señor Jesús, es otra cosa diferente. Es un evangelio diferente, anatema. Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre, y esto lo dice Hebreos. ¿Entienden esto? Cuando nosotros comemos de ese pan, recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cuál es el pan vivo? La palabra. Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo.
Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y eso no lo entienden los católicos. El pan vivo es Jesús, Él mismo. ¿Y cómo lo comes? Leyendo palabra, creyéndola y amándola. Es espiritual comer el pan, no es físico. Es espiritual beber de la sangre de Jesús. Eso es importante. Entonces, bíblicamente, neotestamentariamente, todos los discípulos de Jesús, hombres, mujeres, niños, adultos, adolescentes, son reyes y sacerdotes. ¿Esto hace que cualquiera pueda ser pastor? No, hay un llamado para pastor. ¿Cualquiera puede ser evangelista? No, hay un llamado para evangelista. ¿Cualquiera ser profeta? No, hay un llamado para profeta. Pero el pueblo de Dios somos reyes y sacerdotes, de tal manera que tú puedes orar por alguien en la calle y sacarle los demonios. Tú puedes orar por un enfermo en un hospital y que Dios le conceda sanidad. Tú en la calle puedes predicar el evangelio. Dios te puede usar porque eres rey y sacerdote. Puedes ponerte en la brecha y ordenarle a todos los espíritus inmundos, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, que traen demonios y poderes de oscuridad a tu colonia, prostitución, drogadicción, robo, accidentes, divorcios, que se vayan al abismo. Los puedes expulsar. Tienes autoridad y poder. Jesús te lo dio. Porque eres rey y sacerdote con Cristo. ¿Entiendes esta parte? Y esto tan hermoso, esta promesa tan bella que Jesús nos dio a su iglesia, el catolicismo romano pretende robárnoslo. Los nicolaitas satánicos pretenden hacernos creer que ellos son los verdaderos sacerdotes cuando eso es una monumental mentira. Pretenden quitarnos la preciosa promesa del sacerdocio neotestamentario, usurpándola y ostentándola a ellos cuando no les pertenece, porque ellos no están arrepentidos, ellos son idólatras. Ellos son predicadores de un evangelio diferente, anatema. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare evangelio diferente, sea anatema, maldito. Y el catolicismo romano presenta un evangelio diferente. En el evangelio no hay 7 sacramentos. En el evangelio no hay santos óleos. En el evangelio no hay primera comunión. En el evangelio no hay rosarios, escapularios, crucifijos, medallitas, cirios, velas, veladoras, nada de eso, procesiones. En el Nuevo Testamento no hay purgatorio, no hay María siempre virgen, etcétera, etcétera. No hay bautismo de bebés, no hay agua bendita. Todo eso es mentira, es un evangelio diferente, anatema. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar evangelio diferente, sea maldito. Y el catolicismo romano predica un evangelio diferente, maldito, que no tiene poder para salvar. Lo digo por amor y lo digo directo como va, porque el catolicismo romano se llevó al infierno a mis abuelos. Se murió católico, se lo llevó al diablo. ¿Por qué? Porque el catolicismo no te predica el verdadero evangelio. Es un evangelio diferente, que no fue el que salió de la boca del Señor Jesús, que no fue el que salió de boca de los profetas, de los apóstoles. Es un evangelio diferente, y cualquier evangelio diferente te va a llevar a la condenación. Se murió católico, se lo llevó el diablo. Y podemos seguirle, pero esto lo digo en defensa, en apologética del verdadero sacerdocio neotestamentario que Jesús le dio a toda su iglesia. Si tú no fueras rey y sacerdote, no podrías echar fuera un demonio. Si tú no fueras rey y sacerdote, no podrías orar por un enfermo. Si tú no fueras rey y sacerdote, no podrías predicar el evangelio en la calle. Si tú no fueras rey y sacerdote, tú no podrías profesar el evangelio de Jesucristo con poder y autoridad, con el reino de Dios, con señales, milagros y prodigios. El verdadero sacerdocio Jesús se lo dio a todo el pueblo. Los sacerdotes católicos son nicolaitas. Repito por última vez la definición de nicolaita. Nico significa sobre, laos significa pueblo. Son una clase herética que se creen que son los sacerdotes sobre el pueblo común, que todos son laicado y nosotros somos los sacerdotes. Es mentira del diablo. El catolicismo romano ha torcido y adulterado muchas verdades bíblicas, y una de ellas es el sacerdocio neotestamentario de todos los creyentes. Pedro dice en Primera de Pedro, lo leo por última vez, capítulo 2, verso 9, que nosotros somos real sacerdocio. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Gloria al Señor Jesús. He defendido la doctrina del sacerdocio neotestamentario de todos los creyentes, algo irrefutable que por lo menos en 4 porciones de la Escritura se mencionan. Ahora sí, voy a
continuar con Malaquías. Me fue necesario hablar del sacerdocio para que tú comprendas la diferencia de sacerdocios. Sacerdocio levítico, Antiguo Testamento, ya no está vigente. Sacerdocio neotestamentario, Jesús es el nuevo sacerdote, sumo sacerdote. Pero Jesús no viene de Leví, Jesús viene de Judá. Jesús es sumo sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Qué significa Melquisedec? Melech Tzadik, rey de justicia. Melech Shalom, rey de paz. Rey de justicia, rey de paz. Hay un nuevo pacto. En el nuevo pacto no es la continuidad del antiguo pacto. ¿Sí? Entonces, yo espero que entiendas esto en tu mente. Ahora sí, entramos al tema Malaquías capítulo 2, verso 2. Escuchemos. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Vamos a prestarle atención. Lo leí una primera vez, pero ahora vámonos palabra por palabra. Si no oyereis, cuando alguien quiere oír a Dios, tiene que disponer su corazón. Y los sacerdotes del tiempo de Malaquías no querían disponer su corazón. Dios los iba a regañar por una serie de cosas. Debemos disponer nuestro corazón y dar gloria a su nombre. ¿Entendemos esta parte? Disponer nuestro corazón y dar gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Tú has dispuesto tu corazón y has dado gloria a su nombre? Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Dios quiere que te decidas de corazón y que prestes oído voluntariamente a su verdad, a sus caminos, que no endurezcas tu corazón. Y Dios enviaría maldición sobre los sacerdotes. Eran los sacerdotes, y aún así ellos eran los que no querían oír. Recordemos que cuando vino el Mesías, fueron los sacerdotes los primeros que rechazaron al Mesías. Anás y Caifás, los que le crucificaron. De los que se esperaría que guiaran al pueblo, a veces son de los que se obtiene la peor conducta, el peor testimonio. Vamos a ver que los sacerdotes estaban cometiendo un pecado muy grave ante los ojos de Dios, del cual vamos a hablar hoy, del matrimonio y divorcio. Estaban siendo infieles a la mujer de su juventud, a su esposa. Estaban siendo adúlteros y Dios protesta contra el divorcio, contra la infidelidad del hombre. Ya se hizo vieja y arrugada, me busco otra, ya no me sirve. No, el pacto matrimonial es algo santo ante Dios, al cual se le tiene que tener reverencia y se tiene que cuidar hasta el final. Cuando te casaste, hiciste un voto matrimonial, te presentaste ante Dios, haciendo un pacto con Dios. Ya eres una sola carne. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Vamos a continuar. Muchos dirán, pero ¿qué tal si Dios no me unió? Yo me la busqué y me casé sin consultar a Dios. Cuando te casaste por el civil, firmaste un acta de matrimonio, lo hiciste ante Dios aunque no quisieras o aunque no supieras. Verso 3. Bueno, antes quiero decirles que la palabra gloria a mi nombre, gloria en hebreo se dice kabod. Kabod significa gloria, peso u honor. Y Shem en hebreo es nombre. Dios quiere que de todo corazón le demos gloria a su nombre. Vamos a leer el verso 3. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Los sacerdotes hacían sacrificios de animales continuos por sus pecados y por los del pueblo. Presentaban sacrificios, expiaciones, libaciones, muchos tipos de sacrificios. Unos eran de animales, otros eran de trigo, libaciones con vino, con aceite, con sal. Y Dios dice, arrojaré el estiércol, la popó de sus animales sacrificados en su cara, aunque sean sacerdotes, porque no han decidido de corazón dar gloria a mi nombre. ¡Qué fuerte! Hay personas que levantan manos sucias, cantan alabanzas fornicando, adoran a Dios diciendo groserías, bendicen su nombre viendo pornografía, mintiendo y robando. ¿Qué le dice Dios a las personas que no se quieren arrepentir y en pecado con manos sucias, sin intención de arrepentirse,
levantan algún sacrificio a Dios, alguna ofrenda, alguna alabanza, dirigen ministerios sucios. ¿Qué les dice Dios? Arrojaré el estiércol de sus animales ofrecidos en tu cara. Eso les dice Dios. Lavaos, limpiaos. La oración del justo es poderosa y eficaz. Pero el que hace sacrificio en pecado le cuenta por pecado, no por justicia. Rechaza a Dios las manos sucias, con ira y con contienda. ¿Quieres predicar? ¿Quieres cantar alabanzas? ¿Quieres orar? ¿Quieres hacer algo para Dios? Primero arrepiéntete, límpiate. Aquí vemos una fuerte palabra de Dios a los sacerdotes en pecado que ofrecían sacrificios de animales y Dios le dice, voy a arrojar a tu cara el estiércol de tu animal. ¡Qué fuerte! Levantaos manos santas, dice la Escritura, sin ira ni contienda. Los sacrificios de los impíos son abominación a Jehová, dicen los proverbios. ¿Qué quiere Dios? ¿Que prediques o que te limpies? Primero quiere que te limpies y luego que prediques. Y hoy en día, ¿cuántos ministerios no hay? ¿Sabes cuántos predicadores pornográficos existen? Que el mismo predicador que se la pasó la noche viendo pornografía, mujeres desnudas, se presenta al día siguiente para predicarle a un grupo de creyentes. No habéis decidido de corazón dar gloria a mi nombre, dice Dios. He aquí yo os dañaré la sementera. ¿Qué es esto? Sementera en hebreo se dice sera. Significa fruto de plantas, pero también hijos o semillas. La sementera no solamente son plantas. Dios no solamente les iba a arruinar la cebada, el trigo, las lentejas, todos los frutos agrícolas, trayendo plagas o haciendo que no crecieran o enviando inundaciones, porque Dios es quien controla la naturaleza. Sementera en hebreo también se dice hijos. Yo dañaré sus hijos. Y esto es precisamente lo que le ocurrió a Elí, cuando mató a sus 2 hijos, que también eran sacerdotes, pero robaban los sacrificios y eran fornicarios. Dañaré su sementera. Y el sacerdote sería arrojado juntamente con su sacrificio. Vamos a ver que Dios tiene requisitos para acercarse a Él. Y uno de ellos es manos santas, conciencia limpia, cuerpos lavados en agua pura. Verso 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si todo el pueblo todo el pueblo de Cristo debe vivir en santidad, porque escrito está, sed santos como yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. El requisito es una obligación, es un mandamiento, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Si el pueblo debe vivir en santidad, ¿cuánto más los predicadores? Sean pastor, evangelista, profeta, lo que sea, maestro, ¿cuánto más el siervo, el ministro, que toca alabanza, que se dedica a enseñar a niños, que tiene el que sea el ministerio que sea? ¿Cuánta más santidad debe de buscar el ministro? Y aquí vemos una fuerte reprensión a los sacerdotes, porque no están entendiendo que Dios demanda una clase de vida piadosa, justa y recta, íntegra, apartada del mal y consagrada para poder portar el santo evangelio de Dios, que en el caso específico del contexto que leemos, portar la ley de Moisés, porque ellos estaban todavía en el antiguo pacto. Si tú quieres ser sacerdote de Cristo y rey con Cristo, tienes que vivir en santidad. Por ejemplo, si tú eres un embajador, un cónsul de un país en otro país, el país al que representas te pide que lo hagas con dignidad, en vocabulario, en comportamiento, en vestimenta. Ha habido muchas historias de escándalos en los cuales Estados Unidos ha destituido cónsules y embajadores que los encontraron borrachos, drogados, que sacaron un arma a una persona, la intimidaron y los destituye el país. En el reino de los cielos sí te pueden destituir cuando tú no entiendes que eres embajador de Cristo, que representas el reino de los cielos en la tierra y tienes un lenguaje soez, vulgar, corrompido, vistes horrible, tu testimonio es terrible, enojón, problemático, peleonero, contencioso, chismoso, etc. Te van a destituir. Dios demanda frutos dignos de justicia porque representas a un reino de los cielos. Los sacerdotes tenían que entender esto.
Dios les recuerda por boca de Malaquías, porque el sacerdocio en el tiempo de Malaquías era un desastre, se empezó a corromper. Por eso vemos que cuando llegó Alejandro Magno y los reyes seleucidas griegos, entre ellos Antíoco Epífanes, que impusieron la cultura helénica de desnudez y de adoración a dioses falsos del Olimpo, que les metieron una estatua de Zeus en el segundo templo y quisieron arrancar el culto al Dios vivo y verdadero mediante la ley de Moisés a los judíos antes de Jesús. El sacerdocio hizo alianza con los griegos que trajo Alejandro Magno en lugar de luchar contra ellos, porque estaban corrompidos y sucios. Y vemos que esta corrupción en el sacerdocio inició 420 años antes de Jesús, desde el tiempo de Malaquías, por lo cual el Espíritu de Dios levantó a Malaquías para limpiar el sacerdocio. Y uno de los temas cruciales que hoy vamos a tocar fue que los sacerdotes eran infieles y adúlteros con sus esposas. ¿Entiendes esto? ¿Por qué este mensaje es tan importante hoy en día? Porque hoy en día también se ha corrompido el sacerdocio en la apostasía moderna cristiana. Y Dios levanta Malaquías nuevos a limpiar el sacerdocio. A decir, a ver, para servir a Cristo hay requisitos. Si no los tienes, te va a pasar lo que dice Malaquías capítulo 2. Servir a Dios involucra negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. No vivir la vida para ti y no hacer lo que tú quieres. No vivir como tú quieres, no vestir como tú quieres, no hablar como tú quieres, no comportarte como tú quieres. El verdadero sacerdocio de Cristo involucra ser militar. La Biblia dice que somos soldados de Jesús. Sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. El militar le puede decir a su sargento, a su teniente, señor, tengo flojera de marchar mañana, me voy a quedar dormido hasta las 11 de la mañana, Ay, sargento, teniente, ¿sabe qué? Hoy no tengo ganas, me voy a salir del cuartel y me voy a ir a mi casa a hacer lo que yo quiera. No, señor. Seguir a Cristo es ser soldado de Jesús, militar. Y eso no lo entiende el cristianismo moderno. No podemos hacer lo que queremos. Tenemos que pedir permiso y autorización. Permiso y autorización. ¿Sí? Y hay cosas que no van a ser autorizadas. Y hay gente que las hace, aunque no están autorizadas en el Nuevo Testamento, como divorcio, recasamiento. Tienen hijos regados por todos lados. Tuvieron 5 mujeres y 20 hijos. El evangelio es milicia, les guste o no les guste. Y nosotros no podemos hacer lo que queramos. Estamos en funciones militares. Hay un código militar en el evangelio que si tú te sales, así como un militar puede ser llevado a juicio, puede ser arrestado, también tú te puedes hacer insurrección en tu puesto militar celestial y podrás tener consecuencias. Y por esto Dios levantó a Malaquías para corregir lo deficiente en el sacerdocio. Al parecer los sacerdotes no hicieron caso y podemos ver a los sacerdotes, por ejemplo, Jadúa, que conoció la invasión y la vivió de Alejandro Magno a Judá, que no resistieron la helenización y el cambio de religión de los griegos a los judíos para que adorasen a dioses del Olimpo, motivo por el cual surgieron los macabeos, de las insurrecciones macabeas, Judas Macabeo, Simón Macabeo. La historia de los macabeos, que les digo, el libro de Macabeos no es inspirado por el Espíritu Santo, no debe de ir en la Biblia, es un libro histórico, es como una enciclopedia, pero no es palabra de Dios. Sí existió esa historia, pero no es palabra de Dios, es apócrifo. Los macabeos surgieron en respuesta de un sacerdocio deficiente que no luchó contra la helenización de los judíos, la imposición de una religión falsa politeísta griega. Así que los macabeos se levantaron porque los sacerdotes no cumplieron su deber. Esa es la razón por la cual surgieron los macabeos. Y también será la razón por la cual vendrán los 2 testigos y los 144,000. Porque la función que hicieron los macabeos con Antíoco Epífanes, el que sacrificó un cerdo en el altar, la función que hicieron los macabeos en el Antiguo Testamento, será la función que haga los 2 testigos y los 144,000 en Apocalipsis. Impedir que los judíos se pongan la marca de la bestia, adoren al anticristo, le hagan caso al falso profeta
y preservar un remanente salvo que no crea en el anticristo, el Antíoco Epífanes del Nuevo Testamento. El Antíoco Epífanes fue el anticristo del Antiguo Testamento, pero es una sombra del anticristo futuro que vendrá. ¿Sí? Es una sombra del anticristo futuro que vendrá. Entonces, cuando no hay un sacerdocio deficiente, Dios envía a los 2 testigos. Cuando hay un sacerdocio deficiente, Dios envía a los 144,000. Porque si no, todos se irían tras el anticristo. ¿Entiendes la función tan crucial y vital de Malaquías? Limpiar el sacerdocio. Y hoy en día se tienen que limpiar los púlpitos. Vamos a volver a leer Malaquías capítulo 2, verso 4. Lee conmigo. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y por boca de Malaquías, Dios les recuerda a los sacerdotes cómo vivió Leví, su antepasado. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Estaba escrito en el Antiguo Testamento, si hicierais estas cosas, vivirás por ellas. Y era demandado a los judíos en el Antiguo Testamento que cumplieran la ley de Moisés para tener vida. Para salvarse en el Antiguo Testamento, ¿qué debía alguien hacer? Uno, debía obviamente creer en el Mesías futuro prometido que vendría. Ser salvos por la fe, pero viendo al Mesías al futuro. Nosotros vemos al Mesías al pasado, porque ya murió en la cruz. Ellos lo veían al futuro. Por ejemplo, leían la promesa que Dios le dio a Eva. De tu descendencia, de tu simiente, nacerá alguien que le pisará la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le morderá el calcañar. Y los judíos conocían eso. Ellos eran salvos por ver al Mesías al futuro. Nosotros somos salvos por ver la redención del Mesías que ocurrió en el pasado en la cruz. Lo segundo que tenían que hacer los judíos para ser salvos era guardar la ley de Moisés. Ahora ya no está vigente. La vigente es el nuevo pacto, la gracia. Es un nuevo pacto. Quítalo primero para establecer esto último. Lo que se da por viejo está pronto a desaparecer. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia y la introducción de un nuevo pacto por el cual nos acercamos a él, con mejores y mayores promesas. Entonces el judío del Antiguo Testamento o cualquier persona del Antiguo Testamento, ¿qué tenía que hacer para salvarse? Tener fe en el Mesías que habría de venir y obedecer la ley de Moisés. Dios se los advirtió. Si guardareis esta ley, en ella viviréis. Ahora nosotros obedecemos el nuevo pacto, ¿sí? El vigente en la cruz de Cristo. La gracia. No son iguales, son diferentes. Hay cosas que se parecen, pero en otras sí son diferentes. Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. El judío en el Antiguo Testamento obedecía la ley y tenía paz con Dios. Ahora nosotros obedecemos el Nuevo Testamento y tenemos paz con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Paz con Dios. Las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Estos descendientes de Leví no eran como Leví. Eran adúlteros, eran profanos, menospreciaban a Dios, ya no lo vino diciendo el capítulo 1. Y Malaquías les recuerda cómo fue su antepasado Leví. Temió a Dios y delante de Dios estuvo humillado. Verso 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Un siervo de Cristo genuino, ¿dice groserías? No. ¿Dice palabras corrompidas? No. ¿Dice mentiras? No. ¿Jura? No. Jesús dijo, no juréis en ninguna manera. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Todo lo demás es del maligno. Que nuestra boca hable palabras con gracia sazonadas con sal. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La Biblia dice que los maldicientes van a ir a la condenación eterna. Los mentirosos, los blasfemos. Hay gente que se ha ido al infierno por la boca. No eran borrachos, no eran violadores, drogadictos, asesinos, pero decían mentiras, juraban en falso, mentían. Eso es suficiente para irte al infierno, para irte al lago de fuego y azufre. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Y esto es para todos nosotros. Dios quiere que iniquidad no sea hallada en nuestros labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad.
El sacerdote, para cumplir su función, tenía que guardar santidad. No podía rasgar sus vestiduras. Por eso el Hijo de Dios, el siervo de Cristo, la sierva de Cristo, no rompe su ropa. No usamos ropa rota en las rodillas, en la camisa, en la polera, como le dicen los de Argentina, en el pantalón. No usamos ropa rota. Porque el sacerdocio no rasga sus vestiduras, lo tiene prohibido. Esto es un símbolo espiritual. El sacerdocio cuida la santidad en sus vestiduras. El sacerdote no podía alcoholizarse, no podía acercarse a muerto. Había algunas cuestiones rituales para cuidar su sacerdocio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo crees que reaccionaran los sacerdotes a los cuales Malaquías les predicaba cuando les recordaba el comportamiento de Leví, su antepasado? En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Cuál es la función principal del sacerdote de Cristo? Llevar a muchos a la justicia, llevar a muchos a la verdad. Era idólatra y lo saca de la idolatría. Era borracho, lo saca de la borrachera. Era fornicario, lo saca de la fornicación. Era pornográfico, lo saca de la pornografía. Era maldiciente, lo saca de las maldiciones y groserías. Los sacerdotes de Cristo, el sacerdocio de Cristo, nuestra misión, aparte de guardar la santidad, es, como dice la Escritura, a muchos hacerlos apartar de la iniquidad. Es parte de nuestras funciones primordiales. Adorar a Dios, bendecir su santo nombre, pero apartar a muchos de la iniquidad. Y los sacerdotes en el tiempo de Malaquías no lo hacían. Al contrario, hacían que otros tropezaran. Si ese pastor se pone un piercing de cerdo en la nariz, yo me pongo un piercing de cerdo en la nariz. Si ese pastor se tatúa después del conocimiento del Evangelio, yo me tatúo después del conocimiento del Evangelio. Si ese pastor consulta a la inteligencia artificial para preguntarle preguntas personales, espirituales, yo también consulto a la inteligencia artificial para preguntarle cómo se va a llamar mi hijo, preguntarle qué hago si me siento triste. Si el pastor hace sus sermones pidiéndoselo a la inteligencia artificial que se los elabore, entonces yo también lo puedo hacer. Si el pastor se divorció y se recasó 5 veces, yo también puedo. Ese era el tropiezo de los sacerdotes a los cuales Malaquías está reprendiendo. Entonces, ¿los sacerdotes no pueden pecar? Sí pecan, pero el problema está en que se quieran arrepentir. Arrepentirse, pedir perdón, apartarte del mal, invocar la sangre de Jesús para ser limpiado y ser restaurado. Por supuesto que existe restauración, pero el problema aquí no es que no exista restauración o que alguien nunca se equivoque, ese no es el problema. El problema es que no se querían arrepentir. Hay restauración para el humilde, hay restauración para el quebrantado, hay restauración para el arrepentido, pero para el que es orgulloso y no quiere dejar sus malos caminos, para esos no hay restauración. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios es el Altísimo, el que habita en la eternidad, pero también habita con el contrito y humillado de espíritu. Hoy en día no solo hay casos así, el mundo está lleno de sacerdotes tipo generación que vivió con Malaquías. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Cuando alguien es llamado para ejercer un ministerio en el Evangelio, en Cristo, Dios lo considera así. Boca de la cual el pueblo buscará la ley y mensajero de Jehová de los ejércitos. Hace unos minutos, cuando empecé la predicación y te mencioné que en el Evangelio nosotros somos reyes y sacerdotes, muchos me dijeron, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ya que empecé a avanzar en el mensaje y te estoy diciendo los requisitos para ser sacerdote de Cristo, requisitos de conducta, requisitos verbales, ya muchos ya como que, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Debemos de procurar, si somos sacerdotes de Cristo, hablar palabras íntegras, puras, honestas, justas, palabras de verdad. No chistes corrompidos, no chistes sexuales, no conversaciones sucias. Palabras de verdad y de justicia. Somos sacerdotes de Cristo, somos reyes y sacerdotes. Y Dios quiere que nuestra boca hable palabras con gracia sazonadas con sal para que sepamos cómo responder a cada uno. ¿Tú crees que el mundo te va a creer si eres un chismoso y luego vas y les predicas el Evangelio y ellos te vieron el chisme? No te van a creer. Estás deshonrando a Cristo.
¿Tú crees que si eres muy peleonero en la calle, si eres una persona contenciosa, iracunda, y después con esa misma boca quieres predicar el evangelio, ¿te van a creer? No te van a creer. Has manchado tu testimonio. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Nuestra boca no se abre, nuestra lengua no se mueve, nuestros labios no gesticulan, nuestro diafragma y nuestros pulmones no impulsan aire para que a través de nuestra mente, que es nuestra alma y nuestro espíritu, broten palabras que le pertenecen al reino de las tinieblas, palabras que ofendan a Dios, que deshonren a Dios. Nada de eso. Palabras puras, palabras limpias, palabras santas, palabras rectas, palabras justas, dignas de un rey y sacerdote de Cristo. Y si tú usaste tu boca para palabras malas y te salían groserías, pide perdón, arrepiéntete, invoca la sangre de Jesús, lleva a la cruz todo eso. Este es el verdadero sacerdocio de Cristo. Y tenemos que entender eso. ¿Quieres ser portador de la verdad? Entienda que se requiere un carácter, una conducta, una clase de vida para portar la verdad. Si no, el mundo no te va a creer. Si te pongo un ejemplo, hay mujeres que predican el evangelio en la calle, pero salen con una ropa muy indecente, muy indecorosa. A ver, mujer, tú que usas chorcitos y se te ve toda la pierna y sales según tú a predicar el evangelio, le están haciendo caso a tus piernas, no a tu mensaje. Tú, mujer, que sales con el escote mostrando los senos, le van a hacer caso a tus senos, no al mensaje. Tú, hombre, que sales con playeritas pegaditas mostrando los músculos, le van a hacer caso a tus músculos y a tu pelo en pecho, no al mensaje. En lugar de contarte por justicia, te está contando por pecado, está haciendo tropiezo. ¿Entiendes esto? Y mucha gente sale así. Creen que les cuenta por justicia, al revés. Les cuenta por tropiezo. Entendamos que representar a Jesucristo en esta generación es un cargo de dignidad que involucra responsabilidad y un testimonio que se requiere cuidar. ¿Cuánta gente no sale a la calle y que en lugar de salvar, hace tropezar? Por su aspecto físico principalmente. Por ejemplo, la Biblia en Tito dice que la anciana sea de porte reverente. Eso dice la Escritura. Que la anciana sea de porte reverente. No sé por qué, pero después de los 60 años hay una segunda adolescencia. Y en esa segunda adolescencia les da por hacerse corte de cabello de hombre, peinarse de piquitos. Hay ancianas con el pelo rojo, pelo verde, pelo azul, los labios rojos, aretes así de columpio de perico, de cotorro, no sé cómo le dicen en tu país. Y atuendo de adolescente rockero. Hay ancianas que no sé qué les pasa, una segunda adolescencia después de los 60 años, que se ponen bien locas y no tienen pero nada de porte reverente. Y así salen según ellas a predicar. Se pintan los cabellos de colores bien raros, extravagantes. Eso precisamente el evangelio lo reprueba, la sana doctrina lo reprueba. Y según ellas están siendo predicadoras y vienen en nombre de Cristo. ¿En nombre de Cristo? En nombre del diablo. Te pareces más a una hija del diablo que a una hija de Dios si vas así. La anciana tenga porte reverente. ¿Y eres cristiana o eres metalera rockera? Y hasta los impíos empiezan a sudar frío diciendo, ¿y esta qué es? ¿Y esta qué trae? ¿Qué es esa? ¿Qué es eso? Y no te creen. Porque ellos ven que eres mundana como ellos son mundanos. Eres igual o peor. No has llevado a la cruz tus modas. No has llevado a la cruz los estilos del mundo. Por ahí hay una cantante famosa que se dice cristiana, pero es bien satánica. Y trae de este tipo de porte. Yo te lo tengo que decir y tengo que apelar a ejemplos para que me entiendas qué clase de sacerdocio estaba regañando Malaquías. Apelo, aunque suene gracioso, pero apelo a esta clase de ejemplos humorísticos para que te des cuenta. Sí, Jezabel tiene hijas.
Por supuesto que Jezabel tiene hijas. Entonces, hay puestos humanos, gubernamentales, que si la mujer con porte irreverente fuera así, no la dejan trabajar, la sacan. Un presidente de una nación no tiene que ser excéntrico e irreverente. Se espera que un presidente de una nación tenga un carácter serio. Pues imagínate, la economía de un país está en manos de alguien chistosito. La seguridad de un país está en manos de alguien graciosito. Esperamos un presidente serio, que use saco, corbata, que module su lenguaje, que module su vocabulario. Esperamos un presidente, un líder nacional que nos represente en todo el mundo como una persona sensata, seria, no con ropa de metalero, vestido de... Y hay muchos presidentes de países que no tienen porte reverente ni conducta reverente y andan haciéndolas reír en las noticias y mal representan a las naciones. Por allá, presidentes que dicen burradas y todos sus connacionales quedan en vergüenza por gente irreverente. Y eso en el mundo. No omito los nombres de los presidentes, pero sí hay presidentes que dicen cada cosa, que tienen peinados de cada cosa, que salen con colores zanahoria, de cámaras de bronceado y uno dice, ay no, este es el que me representa a nivel internacional. Eso en el mundo y deja en vergüenza a sus connacionales. Imagínate en lo espiritual, representando a Jesucristo, el mayor reino que existe, el reino celestial, Basilea Uranos. Por favor, no dejen en vergüenza el reino de Dios. No lo dejen en vergüenza. Esta es la reprensión de Malaquías al sacerdocio corrupto. No dejes en vergüenza. No podemos cambiar esa mala representación de nuestros líderes ante el mundo, pero sí podemos cambiar nuestra representación de Cristo ante el mundo. Imagínate lo avergonzados que estaban estos sacerdotes escuchando a Malaquías. Y todavía no llegamos a lo más importante, que es el matrimonio, Pero me llama mucho la atención el verso 7. Lo voy a volver a leer y si tú quieres subráyalo en tu Biblia o anótalo en tu cuaderno. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Qué fuerte, que un sacerdote se aparte del camino y Malaquías, Dios envió un profeta llamado Malaquías, mensajero, a reprenderlos por salirse del camino. Dios nos trazó un camino claro, está en el Evangelio. La Biblia dice, no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. Anda derecho por este camino, aparta tu pie del mal. Oirás una voz a tus espaldas que diga, no tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda, anda por aquí. Y dice la Biblia, por torpe que sea, no se extraviará. Dándonos a entender que no se salen del camino por torpes o por indoctos. Se salen del camino por voluntariamente pecaron. Dios nos marcó un camino de vida en el Nuevo Testamento para salvación. Y ese camino de vida lo debemos de seguir, ¿ok? Ellos se apartaron del camino. ¿Qué hago si leo la Biblia y no la entiendo? Leerla, 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 leerla. Y Dios te abrirá el entendimiento porque ve que tienes fe. Dice la Escritura que Jesús le abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen la verdad. Si no le entiendo la Biblia, ¿qué hago? Léela más, léela más. Vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Qué fuerte. Tropezar a muchos en la ley. La gente te va a ver, la gente te va a imitar, va a ver cómo te conduces con tu esposa, con tus hijos. Si eres alguien que empiezas algo y no lo terminas, yo siempre les he dicho, ¿empezaste algo? Acábelo, sea hombrecito. ¿Empezó una carrera? Termínela. ¿Empezó algo? Termínelo. La gente nos observa, nuestros hábitos, nuestras rutinas, nuestra disciplina. Podemos hacer tropezar a los que nos rodean. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Tremendo regaño. Quiero rápidamente, brevemente, leer la historia de Elí, un sumo sacerdote que no venía de Eleazar, venía de Itamar. Vamos, por favor, todos a 1 de Samuel, capítulo 2, verso 22. 1 de Samuel, capítulo 2, verso 22.
Vamos a leer primero desde el verso 12. Elí, un sumo sacerdote que mal representó a Dios. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. En Silo estaba el tabernáculo. Y dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En el verso 22 de 1 de Samuel capítulo 2, Elí no reprendía a sus hijos, no los corregía, les tenía miedo a sus hijos, amaba más a sus hijos que a Dios. Pero Elí era ya muy viejo. Cuando alguien se hace viejo, tiende a ser menos riguroso en la disciplina. Y oía que todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Mujeres venían a adorar a Dios y estos hijos de Elí las abusaban, fornicaban con ellas. Imagínate qué tamaño de irreverencia. Mujeres venían a dormir a la puerta del tabernáculo de reunión como hacía Josué, sirviente de Moisés, para buscar la presencia de Dios. Y estos hijos del diablo, hijos de Elí, dormían con ellas, robaban los sacrificios. Eran unos auténticos hijos del diablo puestos en un lugar que no debían de estar, el sacerdocio. Y su papá, peor que ellos, no hacía nada. Él sabía. ¿Sabes cuál era la pena por hacer eso? La muerte. ¿Y qué hacía Elí? Elí hacía lo siguiente, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mira aquí, este hombre me hace enojar, regañándolos como si no hubieran tendido su cama, regañándolos como si hubieran dejado su ropa tirada, cuando su pecado era mortal: fornicación a la puerta del tabernáculo y robarse los sacrificios de Dios. Así hay papás débiles que no disciplinan. La Biblia dice: la vara no lo matará, pero sí lo librará de la muerte. El que no azota a su hijo es porque lo aborrece. En la crianza cristiana hay vara y hay amor. Y hoy en día hay muchos papás como Elí. No, hijo mío, no forniques, no vayas a casinos, a bares, a antres, no tengas un novio pagano, hijita. Hay papás tipo Elí. Sobre mi cadáver que vas a tener un novio pagano. Papás que tienen que ser fuertes, celosos de Dios, firmes. Aquí no entran consolas de videojuego. Aquí está la presencia del Espíritu Santo de Dios y aquí no se escucha reggaetón, aquí no se van a ver películas de terror, aquí no se dicen groserías, aquí no vistes con minifaldas y con chorcitos y con escotes. A nada de eso. Este es un hogar santo. Sobre mi cadáver y pongo orden porque soy el sacerdote del hogar. No, hijito mío, no, hijita mía, no hagas eso. Te va a pasar lo mismo que Elí. Dejas que tus hijos forniquen en tu casa, tú apapachas al novio fornicario de tu hija, a la novia fornicaria de tu hijo. Sabes que son fornicarios y vente a la sala, quédate a dormir en la casa. Te va a pasar lo mismo que a Elí si no estorbas el pecado de tus hijos. Te va a pasar lo mismo que a Elí si no estorbas el pecado de tus hijos. Y esto es parte de la corrupción del sacerdocio. No, hijita, no te pongas ese tatuaje, ¡sobre mi cadáver! ¿Qué te pones eso? Tienes que tener firmeza, porque mira lo que le pasó a Elí por falta de firmeza. Se fue al infierno Elí por falta de firmeza. Por amar más a sus hijos que a Dios. Si se enojan, que se enojan. Si quieren ir, que se vayan. Pero amo la presencia de Dios.
y los voy a estorbar en su pecado hasta la última consecuencia. No, hijos míos, no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis tropezar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y Dios los mató cuando se robaron el arca de la alianza. Y esa historia está escrita también en 1 Samuel, pero en el capítulo 4. Cuando los filisteos capturaron el arca, cuando el pueblo de Israel acampó junto a Ebenezer, que es roca de mi auxilio o roca de mi ayuda. Cuando una de las mujeres de estos hijos de Elí murió y dio a luz y puso el nombre del niño Icabod, que significa traspasada es la gloria de Dios. La gloria de Israel, perdón. Entonces, hermanos, estamos notando que en la corrupción del sacerdocio nos habla de vocabulario, nos habla de crianza, nos habla de testimonio y nos va a hablar un poquito más adelante de matrimonio. Esa es la historia de Leví. ¿No tenemos nosotros un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ahora sí ya empieza a introducir el tema del matrimonio. Nos habla de deslealtad, profanar el pacto de los padres. ¿Sabían que el matrimonio es un pacto? Es que yo no me casé consultando a Dios. No importa. Cuando contraíste matrimonio, cuando firmaste el acta civil de matrimonio, lo hiciste ante Dios, porque Él creó el matrimonio. Dios hizo el matrimonio. Podrás notar que Dios casó a Adán y Eva. Y hay varios matrimonios en la Biblia. Varios. No solamente uno o dos. Y te los voy a mencionar. Por ejemplo, el primero que te mencioné es el matrimonio de Adán y Eva. Dios durmió a Adán, le sacó una costilla, hizo a la mujer y dijo que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y sean una sola carne. ¿Quién casó a Adán y a Eva? Dios los casó. Dios los casó. ¿Sí? Otras bodas en la Biblia. Podemos ver, por ejemplo, la boda de Jacob con Lea, que está en Génesis 29. La boda de José con Asenat, que está en Génesis 41. La boda de Booz con Ruth, que está en Ruth capítulo 4. Las bodas de Caná, Jesús fue a unas bodas. Déjame decirte que las bodas civiles son voluntad de Dios. La boda religiosa es buena e importante, pero la boda civil hace que ya no seas fornicario. Dios creó el matrimonio y Dios creó las leyes. Y si te hicieron boda religiosa pero no tienes boda civil, estás fornicando. La que hace que no seas fornicario es la boda civil. Por supuesto que tienes que buscar una boda religiosa con un pastor que haga una ceremonia ante Dios para entregarle a Dios tu matrimonio. Por supuesto que sí, eso no lo negamos. Pero el matrimonio es un pacto. Mucha gente dice, antes solamente se unían y ya Dios los consideraba esposos. No, señor. Cuando había bodas, por ejemplo en Israel, por ejemplo las bodas de Caná, se hacía una gran celebración. Y había registros de los matrimonios que se guardaban en las sinagogas, que tenían autoridad legal ante el Sanedrín. Había registros escritos de los matrimonios civiles. Había autoridades políticas, autoridades religiosas o ancianos o jueces que constataban los matrimonios. Esto en el antes, pero a partir del nuevo pacto, boda civil. ¿Sí, hermanos? Muchos niegan que existan las bodas. Por ejemplo, Jesús con su iglesia. Jesús en la Santa Cena nos muestra el pan y el vino. El pan es su cuerpo, fue partido en la cruz, nosotros comemos de ese pan y bebemos de la copa. Cuando hacemos eso, le estamos diciendo que sí al Señor Jesús, porque ya lo expliqué en la Santa Cena, que la Santa Cena es una boda judía. Viene el suegro con el hijo y le propone matrimonio a la novia con el papá de la novia. Cuando la novia acepta, toma de la copa, dice acepto. En ese momento ya son esposos, pero no se van a tocar ni se van a ver hasta que esté lista la casa.
Le dan las arras, la dote, que es el Espíritu Santo que nos da dones, nos demuestra que nuestra salvación es verdadera. Se va el novio, prepara la casa, y cuando el padre de la casa dice está lista la casa, el novio va en un caballo blanco por su novia, la sube al caballo y se la lleva cuando ella menos se lo espera. Ella tiene que estar lista todo el tiempo. La Santa Cena es tomar de la copa y casarte con Jesús, decirle sí acepto. Porque cuando tú analizas los elementos de la Santa Cena, a la luz de un uso y costumbre de boda judía, te das cuenta que la Santa Cena es una boda. Decirle que sí a Jesús. Jesús se va al reino de los cielos, a la casa del Padre, a preparar las moradas celestiales, y cuando la casa del Padre está lista, Jesús regresa, arrebata su iglesia y se la lleva. La Santa Cena es una boda. Es exactamente lo mismo que se hacía en una boda judía. El matrimonio es algo instituido por Dios, es algo santo. Continuamos. Malaquías capítulo 2, verso 11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. ¿Qué es esto? Te lo voy a explicar. En el tiempo de Malaquías había un grande problema. En el tiempo de Malaquías, recordamos que fue contemporáneo de Nehemías, había un auge en los divorcios. Hoy en día hay un auge terrible en los divorcios. El matrimonio casi no vale nada hoy en día. Entonces, notamos que hubo un problema en Esdras capítulo 9 y en Nehemías capítulo 13. Si nos vamos por favor a Esdras, quiero que todos me acompañen, vamos al libro de Esdras. Esdras capítulo 9, fija tus ojos. Esdras fue un sacerdote, ocurrió lo siguiente. Cuando el pueblo regresó de la dispersión en Babilonia, después de estar 70 años en el exilio, se casaron con mujeres paganas. Desobedecieron la ley de Dios. Dios les prohibía unirse con mujeres paganas. No te unirás en yugo desigual con los incrédulos era un mandamiento tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Quiero que lo leas. Esdras capítulo 9, verso 1 dice: Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Esta reprensión que hizo Esdras es la misma reprensión que está haciendo Malaquías capítulo 2, verso 11. Se casaron con hija de Dios extraño, mezclaron el linaje santo, se unieron en yugo desigual con los incrédulos, pecaron contra Dios. Esdras rasgó su vestido y su manto, arrancó los pelos de su cabeza y de su barba y se angustió en extremo por el pecado de mezclar el linaje santo. Vamos a ver que también hay una reprensión contra esto en Nehemías capítulo 13, verso 23, donde vamos a leer lo siguiente. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, o sea, filisteas, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaba lengua de Asdod, filisteo, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije. Nehemías se peleó con los que se casaron con mujeres paganas y los maldijo. Y herí a alguno de ellos. Nehemías les pegó. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él y que era amado de Dios, Jedidías. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Entonces Esdras, Nehemías les ordenaron separarse de ellas y las despidieron. Pero esto le sirvió de pretexto a la gente para menospreciar el matrimonio. Esta orden era para expulsar a las mujeres paganas y que se limpiase el linaje santo de los judíos. Pero mucha gente busca pretextos en la Biblia para pecar. Por ejemplo, los borrachos que quieren que sea lícito tomar alcohol,
ven en el milagro de convertir el agua en vino un permiso para emborracharse. Los torcidos buscan excusas en la Biblia y pretextos para pecar, y este fue el caso. Porque cuando Nehemías y Esdras les ordenaron la expulsión de las mujeres paganas, el divorcio de las filisteas, de las amonitas, de las moabitas, y la expulsión de sus hijos, como Abraham despidió a Agar y a Ismael, entonces hubo un menosprecio en los corazones por el matrimonio. Y empezó una explosión de divorcios. Y Dios le molestó mucho esto, porque eran divorcios injustos. Vamos por favor a leer el verso 12 de Malaquías capítulo 2, verso 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. El verso 12 no lo entiendes si no lo lees en hebreo. En hebreo no está diciendo al que vela y que responde. En hebreo te está diciendo que Jehová cortará al que se casó con la hija de un dios extraño. Y a la par con casarse con la hija de un dios extraño, o sea, una pagana, contraer matrimonio con una pagana, a la par con eso ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Dios lo cortará por desobediente. Entonces, vamos a leer el verso 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Cuando te divorcias, que te casaste con una persona que sí era de Jesús y vas contra la ley de Dios y contraes divorcio, estás pecando y ensucias tu vestido. Pero cuando te casas en yugo desigual con un pagano o con una pagana, también cometes injusticia e iniquidad, y Dios ya no aceptará de tu mano con agrado las ofrendas que le des. Fuerte, ¿no? Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Esto nos muestra que el matrimonio es un pacto. Cuando un sacerdote se casaba con una mujer también de la tribu de Leví, que cumplía los requisitos bíblicos, no era una mujer profana ni divorciada, era una mujer virgen de Israel, y después ella se hacía viejita o engordaba después de los embarazos, o ya no le caía bien, ya no la amaba, este sacerdote la despedía, se divorciaba de ella. Y esto era una práctica común en Israel. Dios levanta a Malaquías para regañarlos. Y dice lo siguiente: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando te casas, es para toda la vida. Por eso tienes que abrir bien los ojos y no pensar con el corazón, pensar con la mente, con sensatez, con lógica, con raciocinio. Cuando tú ves que un futuro esposo o una futura esposa tiene desobediencia en su vida, eso no va a menguar, va a crecer. Tienes que abrir bien los ojos para ver con quién te vas a casar. ¿Tiene temor de Dios? ¿Ama a Dios? ¿Es nacido de nuevo del agua y del Espíritu? ¿Tiene al Espíritu Santo? ¿Camina en justicia, en rectitud? Porque es para toda la vida. Y Dios te demanda, porque vas a entrar en un pacto matrimonial en el cual Dios es testigo y Dios estará entre los dos. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Cuáles 3 dobleces? Varón, Dios en medio y mujer. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y esto no significa que Dios unió tu matrimonio. Cuando firmaste el acta de matrimonio, Dios lo unió, aunque no conocieras el Evangelio. Y tienes que ser fiel a tu esposa hasta el final. Dios atestigua cuando un varón o una mujer le es desleal. Un hijo de Dios casado no tiene amigas. Una hija de Dios casada no tiene amigos. Y cuando yo casado trato con una mujer, lo hago con castidad, con reverencia, con pureza, con temor de Dios. No conversaciones ocultas y menos de temas no castos. El casado no tiene amigas y la casada no tiene amigos. Se guarda para el Señor y es leal. Porque hay mujeres casadas que tienen un mejor amigo. Y eso es en el mundo, y eso hacen los paganos. Y hay hombres casados que tienen mejores amigas. Tu esposa tiene que saber todo de ti, tiene que saber tus contraseñas, tiene que saber
puede revisar tus fotos, puede revisar tu WhatsApp, puede revisar tus conversaciones. Si no la dejas, es porque tienes secretos guardados. Yo sé que hay hombres que son muy celosos o mujeres que son muy celosas, que no hay un motivo aparente y hay pleitos y molestias. Aquí se tiene que trabajar con la madurez y no ser celoso. Pero ¿hay lealtad? ¿Hay lealtad de ojos? ¿Lealtad de mente? ¿Lealtad de corazón? Dios quiere que le seas leal a tu esposa en tu mente. Que no tengas imaginaciones equivocadas con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Lealtad de ojos. Le eres leal a tu esposa. Por ejemplo, si eres si eres casado y una mujer quiere ir contigo a solas en el auto, le dices que no. Si eres casada y un hombre quiere ir a solas contigo en un auto, le dices que no. Es mejor que se ofenda la tal persona a faltar contra tu matrimonio y a ser desleal. Son principios básicos del matrimonio cristiano. Principios básicos que no se cuidan. Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal y ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? No son dos, son uno. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Repudio en hebreo se dice salaj. Y te vas a dar cuenta que en la definición de salaj no solamente es divorcio. Hay hombres que han dejado a su mujer o mujeres que han dejado a su esposo sexualmente, la han mandado a vivir a otro lado y eso no es bíblico. La palabra repudio en hebreo significa enviar lejos. Hay hombres que se fueron a vivir a otro país para obtener mejor economía y dejan meses y meses y meses a su esposa sola con los hijos. Eso no es un matrimonio. Eso está dentro de la definición. Salaj. Enviar lejos, despedir, echar fuera, dejar aparte, poner lejos, mandar lejos. Todo eso tiene que ver con repudio. El hombre temeroso de Dios cuida a su esposa. La esposa temerosa de Dios cuida a su esposo sexualmente, emocionalmente, económicamente, amorosamente. Más adelante vamos a ver preguntas. Yo sé que hay muchos casos diferentes. ¿Qué hago cuando sucedió esto? ¿Qué hago cuando sucedió lo otro? Pero yo le estoy hablando a los que están casados en este momento, que no están divorciados, y a los que aspiran a un matrimonio. Dios te demanda lealtad para con la mujer de tu juventud. Y cuando le estás siendo infiel a tu esposa en la calle con tus ojos, cuando le estás siendo infiel a tu esposa en tu mente, cuando le estás siendo infiel a tu esposo, le estás siendo infiel a Jesús. Porque es un pacto ante Dios y Dios está en medio del matrimonio. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Dios está en esos dos. No eres solo tú y ella. Dios está en medio. Es un pacto. Guárdate en tu espíritu y no seas desleal para con la mujer de tu juventud. Son una misma persona. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece cuando un hombre se desentiende de su mujer y la manda lejos. Ya no le importa ni se hace cargo. Es pecado por donde quiera que lo vean. ¿Firmaste acta de matrimonio? Dios aborrece el repudio. Y en Salaj, dejar libre, dejar sola, dejar aparte, expulsar, dejar morir, dejar perderse, mandar lejos. Y la sana doctrina enseña que si te casaste tienes que cuidar a tu mujer. Pero si es pagana ella, cuida tu matrimonio y lucha por su salvación. Dios aborrece el repudio, Dios detesta el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido. Cuando alguien se divorcia, sus ropas espirituales se ensucian, se manchan. Dios dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La lealtad es una de las virtudes y frutos de los hijos de Dios. Somos leales, no somos traicioneros, somos leales, somos agradecidos y misericordiosos. Tanto con tu esposa, con tu esposo, como con el cuerpo de Cristo, con tu pastor, con los ancianos, con los diáconos. Somos leales, no somos traicioneros. Las traicioneras son las cabras. Las cabras te das la vuelta y te meten tremendo cornazo y te avientan por allá. ¿Han visto videos de cómo una cabra, un carnero avienta a alguien? Las cabras son las que te das la espalda y te avientan. Las ovejas no. Las ovejas son leales, fieles.
¿Sí? Que ya se puso gordita, que ya se puso viejita, que ya se puso arrugada. Pues doblegue la carne con ayunos y oraciones. Usted entró en pacto con Dios. Pídale ayuda a Dios, llenura del Espíritu. Que ya huele feo, que ya se puso viejo, que ya se puso arrugado, que ya no me gusta. Métase en ayuno y oración, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Jesús. Considérese muerto a la carne y vive para Dios. Déjame decirte que eres esclavo de Jesucristo. Ay, es que ya no está bonita. Entraste en pacto con Dios. Entraste en pacto con Dios. Tienes que cuidar ese pacto. Nosotros nos debemos considerar muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Jesús murió por mí en la cruz, así que yo muero por Él y renuncio a lo que sea que tenga que renunciar, pero que Jesucristo vive en mí. Renuncio a lo que sea, aún al deseo desordenado de buscarme otra más bonita, aún al deseo desordenado de buscarme otro más rico, otro más guapo, aún al deseo desordenado de buscarme otro más atractivo. Eso es llevar a la cruz esos malos pensamientos. Y venir a Jesús involucra eso. Por si no lo sabías, con Cristo estoy juntamente crucificado significa eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí hay palabra de Dios, aquí no hay cuento, aquí hay sana doctrina que alimenta el alma y el espíritu. Aquí aprendemos a conocer la voluntad de Dios. Que mi esposa cayó en coma y que tiene en coma muchos años y que ya no se puede valer por sí misma, ya no habla, está en estado vegetal, ¿me puedo casar con otra? No, sigue siendo tu esposa. Y si tú pretendes a otra mujer, cuando tu esposa está en estado vegetal, eres adúltero. Si tú empiezas a enamorarte con otra mujer y empiezas a buscar otra cuando tu esposa es paralítica, cuadriplégica, está en coma, está en respirador, eres adúltero, traicionero, infiel. El matrimonio es hasta el final, que se quedó paralítico, ni modo, que se quedó ciego, ni modo, que le pasó una desgracia, ni modo. Que está paralítica mi esposa y ciega y en coma y me busco otra porque ella ya se va a morir pronto. Eso es adulterio, eso es infidelidad, eso es traición al pacto. Y tenemos que hablar las cosas como son. Porque el matrimonio es un compromiso. Es un compromiso. Es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Cuando un papá abandona a la esposa, abandona a los hijos, se desentiende y nunca quiere saber nada más de ellos, no está tomando la cruz. No está muriendo con Jesús en la cruz. Está intentando salvar su vida. Y Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la hallará. Que Dios te libre, pero si tu esposo o tu esposa llegara a quedar en coma, ciego, ciega, paralítico, tienes que cuidarlo hasta el final. Te metiste en un compromiso con Dios, no con el hombre. Te metiste en un compromiso con Dios. Los hijos de Dios somos responsables, somos personas que realmente nos atenemos a las consecuencias de las decisiones que tomamos. Gloria a Dios por los fieles. ¿Qué le pasa a los hijos cuando hay divorcio? Hay un impacto tremendo emocional, destructivo. ¿Entran demonios? Entran demonios. Pero aunque se haga liberación a los hijos de unos divorciados, el daño en el alma no se quita. Es un proceso de sanidad. Les causas mucho daño cuando te divorcias y los hijos no viven con sus dos padres. Voy a terminar el mensaje para empezar a responder preguntas, porque yo sé que mucha gente tiene preguntas respecto a este tema. Pero Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Si te divorcias, si vas con un abogado para divorciarte, en ese momento se ensucian tus ropas. En ese momento se arrugan tus ropas. Llenas de iniquidad tus vestidos. Hay cláusulas para el divorcio en el Nuevo Testamento, las vamos a ver. Si se cumple la cláusula, sí se puede divorciar, pero no es la primera opción, es la última opción. Sí hay una cláusula que puso el Señor Jesús para el divorcio.
Pero la primera opción no es correr a divorciarse, es el ayuno, la oración, pelear por tu matrimonio sabiendo que quizá tu esposo o tu esposa, si es el caso, están agarrados por demonios. Deslealtad es algo que aborrece Dios. ¿Por qué? Porque Satanás fue desleal. Satanás se rebeló. Satanás se rebeló. Y cualquiera que es desleal se parece a Satanás, está siendo hijo de Satanás. Mas habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que agrada a Jehová, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Este sacerdocio en el tiempo de Malaquías era corrupto en gran manera, corrupto de vocabulario, corrupto de conducta, corrupto de frutos, corrupto en su matrimonio, y hasta decía, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Era una frase que corría en el tiempo de Malaquías, una frase mala, que a Dios no le gusta. Vamos a hablar de algunas preguntas respecto al matrimonio, pero primero vamos a sentar las bases del matrimonio bíblico. Yo sé que este tema el día de hoy va a ser un poco más largo, pero es necesario porque el matrimonio es algo que Satanás se ha empecinado para atacar. Y las tasas, las estadísticas de divorcios hoy en día son tremendas, aún entre cristianos. Y eso no debe ser. Vamos a Génesis capítulo 2. Déjame decirte que cuando tienes problemas con tu esposo o tu esposa, son demonios los que te están atacando. Y tienes que orar y ayunar. Yo sé que hay problemas de yugo desigual. Te casaste con alguien que no está convertido o está mal convertido. Pero tienes que pelear hasta el final. Génesis capítulo 2. Vamos a leer el verso 20, dice, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. El propósito del matrimonio es ayuda idónea, mejores son dos que uno. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, lo anestesió, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Por qué de aquí? ¿Por qué no de la cabeza? Porque Eva no es igual que Adán.